Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué horas vea usted esta cápsula. Aquí me gustaría que hiciéramos un ejercicio rápido sobre cómo importar archivos que están en otro paquete, que puede ser SPSS, Minitab o bases de datos en Excel, cómo importarlos para poderlos trabajar en R Commander. Vamos a ingresar a R. Vamos a mandar llamar a R Commander. Ok, y aquí está abierta nuestra ventana. En el menú de datos, si le damos clic, vamos a ver varias opciones. Abrir un nuevo conjunto de datos, cargar conjunto de datos, fusionar. La que vamos a usar cuando tenemos una base de datos que está en otro software es la de importar datos. Si le damos clic allí, se abre otra serie de opciones que puede ser desde un archivo de texto, desde datos de CPCS, de SAS, de Minitab, de Stata, etcétera. Son algunas otras opciones de paquetes estadísticos que pudiéramos tener en nuestra base de datos. En este caso, yo voy a abrir una base de datos que está en Excel. Entonces le voy a dar la opción de archivos de Excel y se abre esta ventana que es importar un conjunto de datos. Aquí yo puedo introducirle un nombre. Le voy a llamar lealtad de autos, que es la base de datos que voy a abrir. Y lo demás lo dejo por default. Le damos a aceptar. Y entonces me abre para que yo vaya y busque la base de datos en donde está en mi computadora. La selecciono. Esta base de datos tiene varias pestañas. Entonces me dice que cuál es la pestaña que yo quiero utilizar, que en este caso sería la pestaña 1, que es la de datos. Y aquí ya aparece los comandos que utilizó el paquete Recommander para poder importar esa base de datos. Si se fijan aquí en la barra de herramientas, ya aparece en color azul lealtad de datos, que ese es el nombre que yo le puse a la base de datos que importé. Si yo quiero visualizar el conjunto de datos, le damos clic aquí y miren, esta es la base de datos. En la primera columna tenemos la marca del auto y la lealtad al auto, si sí o si no lo ha seguido comprando. Aquí se pusieron más columnas, en realidad la base de datos es muy pequeña, no tiene más variables, solo estas dos. Entonces, por eso aquí aparece con puro NA. Pero bueno, sería la primera columna y esta otra. Y bueno, de esta forma ya está aquí la base de datos. Si yo quisiera editarla, pues le daría aquí en editar conjunto de datos. Si quisiera agregarle más columnas, hacer alguna modificación, etcétera. Bien, esta es la forma en cómo se importan los datos. Ya de aquí, teniendo los datos una vez aquí en el Recommander, yo podría ya después trabajar algunas estadísticas, hacer algunas gráficas y demás información, ¿no? El primer paso sería traernos la base de datos de donde la tenemos al paquete de Recommander. Bueno, hasta aquí lo que quería comentar en esta cápsula. Nos escuchamos en una siguiente cápsula.